7:39 y esta tarde se presentan los resultados de la segunda encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos. Esta mañana está con nosotros Harry Brown, el director del CIEPS, y lo acompaña el sociólogo John Subinas. Gracias por estar aquí en Radio Panamá y contarnos un poco sobre este trabajo tan interesante. Luego de la pandemia, salir a preguntar qué piensa y cómo se siente la gente también, ¿no? Bienvenidos. Muchas gracias, Alexandra. Buenos días. Gracias. Mira, es importante recalcar que en este informe que presentamos esta tarde a las 6 en el Parque Urracá, quedan todos invitados, este informe compara datos del año 2019, obtenidos unos meses antes de la pandemia, con datos obtenidos en el año 2021, cuando ya estábamos dentro de la pandemia. Hemos tenido la gran posibilidad de repetir las mismas preguntas y por lo tanto tener una medición de cómo ha impactado a la opinión pública este evento tremendo que hemos tenido en los últimos 2 años. ¿Y por qué lo hacemos, Alexandra? Antes de entrar a los datos. En ciencias sociales se entiende que las políticas públicas no son un producto solamente de los gobiernos, que obviamente son un actor muy importante, sino que son producto de la sociedad. Todos discutimos las políticas públicas, todos los actores participamos, algunas veces más, otras veces menos, las ONGs, los gremios de empresarios, los sindicatos, los partidos obviamente, los científicos, los medios de comunicación, y nosotros, teniendo esto en cuenta, generamos esta información para que la población y todos estos actores puedan tener información que les ayude a participar de mejor manera en los procesos de formulación de políticas públicas. Por eso vamos al parque a presentar, porque es un producto científico que estamos, ¿no? Sí, le estamos dando a la sociedad, lo hemos sacado de las puertas y de las mesas redondas académicas. Y puntualmente, ¿qué temas se evalúan, John? De pronto puedes ayudarnos a desglosar, a darnos algunas primicias sobre lo que van a presentar esta tarde y por qué es importante ese poder comparar las respuestas también, ¿no? Bienvenido. Bien, bueno, un placer estar con vosotros y presentar los resultados. Es un informe muy completo en el que abarcamos muchos temas y francamente lo hemos hablado Harry y yo en muchas ocasiones. Hemos hecho un esfuerzo también por darle contenido a conceptos, prácticas, teorías académicas que se aplican en otro contexto y se importan a Panamá, pero no sufren este proceso de adaptación a la realidad y al contexto de Panamá. Entonces, ese es el esfuerzo, uno de los esfuerzos que hay en este trabajo, ¿no? Aterrizarlo, todos estos debates sobre la economía, sobre la información, la política, los valores. Es como una especie de radiografía de la sociedad y la democracia en el momento, con la virtualidad de que podemos comparar el momento prepandémico con el momento pandémico. Y un pequeño inciso que también nos diferencia del resto de los estudios y de encuestas que se hacen en el país. Este es la única encuesta que tiene representación en todas las comarcas y provincias del territorio de Panamá. Y esto porque por la distribución desigual de la población. Por ejemplo, hay un sector del país que es Darién, comarca Gunayala y comarca Emberá-Gonal, que solo suman en la última dato de INEC el 2,8% de la población. Entonces, cuando las firmas encuestadoras y los grandes organismos que hacen encuestas hacen un diseño muestral, a estas zonas solo le corresponden unas 15, 20 entrevistas, entonces deciden no hacerlas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hacer otra submuestra específica para esta zona, de tal manera que esté recogida toda la realidad del país, porque como bien sabemos, Panamá es un país pequeño, son 4.200.000 personas, pero es muy diverso en muchos sentidos. Entonces, es un esfuerzo por recoger también toda esa diversidad política, social, de información, valores, pero digamos que podríamos meterlo en 3, si hubiese que decir 3 cajas, es la dimensión social, la política y la económica, básicamente la que tratamos.
Y la económica es la que primero todos relacionamos con cuando se menciona la palabra pandemia, ¿no? Por el impacto económico que ha tenido esta crisis de salud en la economía del mundo. ¿Cuáles serían para ustedes los principales hallazgos de este estudio? Ok, si hablamos, nuestro enfoque es relacional, entonces vinculamos un elemento con el otro. De hecho, no es lo frecuente, ¿no? Cuando se habla de la política, solo se habla de la política, cuando se habla, nosotros vemos vasos comunicantes. Es Hay que un están dato relacionados definitivamente, no son aislados, totalmente, ¿no? y también la dimensión social, ¿no? Entonces es hacer esa circulación de todas esas perspectivas. A nivel económico, por ejemplo, pues ha impactado fuertemente, claro, esta situación, y la percepción de la situación económica es muy negativa. Lo que pasa, nos ha llamado la atención que solo 6,5 más negativa que a finales de 2019, lo que quiere decir que a finales de 2019 la situación no era tan buena. O sea, ya entramos en esta situación pandémica con un proceso de debilitación y de crecimiento económico que ya estaba teniendo efecto sobre todos los sectores populares, ¿no? Pero hay otra pregunta que también nos ha parecido especialmente llamativa, que es ¿cómo resuelven los panameños los problemas económicos? Es una pregunta que no es muy frecuente hacer, pero nos ha dado mucha información. Y nos hemos encontrado que en 2019 era el trabajo, el buscar nuevas oportunidades de trabajo, el elemento fundamental para resolver estas situaciones de dificultad económica, ¿no? Ahora nos encontramos que las familias, el entorno familiar ha superado al trabajo como salida frente a las dificultades económicas, lo cual nos puede dimensionar el efecto que ha tenido esta crisis, esta situación en los entornos sociales, ¿no? Ha ¿La sido familia en qué sentido? ¿Como apoyo económico? La familia tiene un sentido muy amplio, ¿no? Pero en este caso me refería la pregunta en concreto es cuando usted tiene un problema económico, una dificultad, ¿cómo lo resuelve? Y hay una amplia ítems de respuesta, desde la familia, el trabajo, los recursos financieros, y ha sido la familia la que ha tomado el primer puesto para resolver estas dificultades económicas. Y el trabajo ha perdido fuerza. También hemos visto que han crecido también enormemente lo que son los activos que tienen las personas, es decir, las propiedades, los ahorros, eso ha subido en porcentaje notablemente también para atender a estas dificultades. Y el trabajo, pues francamente, se ha quedado bastante dañado. Y una de las cosas, Porque vivimos momentos de desempleo históricos en el país, ¿no? Tiene que ver con claro, eso, ¿no? y la gente recurre a su entorno inmediato. Nosotros en el 2019, cuando hicimos esa misma pregunta, pudimos desagregar según segmentos sociales cómo la gente resolvía sus problemas y nos habíamos encontrado que, digamos, la población más pobre, con menos recursos, acudía sobre todo a las instituciones para resolver sus problemas, y que las personas que tenían mayor nivel económico lo hacían a través de sus ahorros o a través del trabajo. Ahora eso ha cambiado, en el informe está mejor explicado, ha cambiado y primordialmente las personas recurren a la familia, no tanto al trabajo, y eso presiona más las familias. Y otro dato interesante que analizamos en la encuesta es también la preferencia que tiene la población panameña, no ahora, también desde antes de la pandemia, por la provisión de servicios básicos desde el ámbito público. Y el impacto que ha tenido la pandemia, o sea, era, si mal no recuerdo, alrededor de 53% a finales del 2019. La población decía, queremos que los servicios básicos se distribuyan desde lo público. Y la pandemia ha impactado de manera que ese porcentaje ha aumentado. O sea, hay una apuesta de la población panameña por la provisión de servicios básicos desde lo público, y creo que creemos que tiene mucho sentido porque la pandemia es lo que nos ha dejado. O sea, la población en esta situación, lo que nos hemos encontrado es que desde lo público, con todas sus dificultades, con todos los problemas que tiene, es lo que nos pertenece a todos y es lo que nos puede sacar de situaciones tan terribles como la que estamos viviendo todavía
hasta el momento, Alexandra. Y en el anuncio que ponen ustedes en redes sociales hablan del impacto de la desigualdad en la calidad de la democracia. ¿Cómo entra entonces el factor político a considerarse en todo esto? Sí, allí tenemos nuestra variable estrella. Digamos que hemos adaptado una variable que llevaban más de 20 años aplicando el Latinobarómetro y la POP en sus encuestas y jamás habían utilizado. Esto lo estamos hablando en diferentes foros y llama mucho la atención. Digo, desde Panamá, la primera vez que utilizan esto, adaptando estas categorías al contexto panameño, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que es tremendamente ilustrativo estas variables. Es decir, era una variable con 13 servicios y bienes, el agua, la luz, el tener un celular, un carro, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias categorías de respuestas. Y notamos que los que tienen un peor acceso a este bienestar, los que tienen entre 0 y 6 bienes, y los apuestan en mayor, tienen una perspectiva más indiferente frente al sistema político. Y la respuesta en concreto es que le es indiferente que haya una democracia que una dictadura. Esa diferencia es enorme en relación a las personas que tienen mayores recursos. Las de mayores recursos están en torno al 10%, los que dan ese tipo de respuestas. Pero estas personas que tienen un peor acceso al bienestar llegan hasta cerca de un 40% los que dicen que les da igual una dictadura que una democracia. Esto es una importantísima llamada de atención. Enciende todas las alarmas. Efectivamente, porque entonces estamos pensando en estos perfiles, a qué tipo de liderazgos, qué tipo de partidos pueden votar. Aquellos que se saltan toda la institucionalidad, prescinden de todas las instituciones republicanas, aquellos que les dan una respuesta fácil frente a problemas que son muy complejos, ¿no? Eso es... El gran cambio, Alexandra, es que en las últimas décadas hemos pensado que para fortalecer la democracia hay que fortalecer a los partidos, hay que fortalecer el organismo electoral, las instituciones básicamente que obviamente son importantes, pero los hallazgos que estamos obteniendo, que están reflejados en la encuesta, nos dicen que para fortalecer a la democracia hay que trabajar en el bienestar de las personas. O sea, las personas si sienten que el régimen político no les da un marco para resolver sus problemas reales, que son la alimentación, la salud, la escuela de sus chiquillos, que es los niños, las niñas, que son lo más preciado. Si el régimen democrático no les da esa posibilidad material, que es lo que todos deseamos, entonces comienzan a buscar propuestas de régimen político que no son democráticas. Eso también está en el estudio. Y políticamente, y lo cuento rápidamente, Alexandra, también hemos encontrado que la confianza en la valoración que hace la población sobre los actores políticos ha caído en todos los actores, partidos, sindicatos, bancos, medios de comunicación, gobierno, excepto Nadie en las cree en iglesias. nadie. Aquí nadie cree en nadie, excepto en las iglesias. Las iglesias se han mantenido como los actores mejor valorados antes y después de la pandemia. Eso es importante y también el diagnóstico que hace la población sobre la situación del país también ha variado. En el año 2019 el principal problema era la inseguridad, a finales del 2019, y eso ha cambiado durante la pandemia, y para la población el principal problema es la corrupción, pero ojo, eso lo elige el 21% de la población, y hay otros problemas con porcentajes más o menos parecidos. Lo que quiere decir es que el diagnóstico es bastante disperso. La Es un gente poco identifica contradictorio, ¿no? la gente identifica una pluralidad de problemas como los más importantes del país. Es una situación bastante compleja, Alexandra. Harry, hace Sí, poco en una entrevista, John, sí, no, quería hacer un brevísimo inciso, ya que me has hablado del tema de la desigualdad y la democracia, porque también estamos percibiendo que hay como diferentes agendas políticas, ¿no? Sí es verdad que la corrupción es el problema, no en todos los sectores. Los que tienen más dificultades y peor acceso al bienestar, no es la corrupción el principal problema, es el desempleo. Es el principal problema para los que tienen un mejor acceso al bienestar. Entonces, esa desigualdad también se articula desde ahí, ¿no? Desde diferentes demandas, diferentes agendas.
Y lo que le iba a preguntar a Harris, porque hace algunas semanas que conversábamos sobre, aquí en el noticiero sobre temas políticos, decías la próxima campaña, el candidato que va a salir es el que lleve mejor la agenda anticorrupción. Viendo estos resultados, ¿has cambiado de opinión o te No, mantienes para en... nada. Precisamente lo que también abordamos en el informe es cómo teniendo esta dispersión de diagnóstico en el país, por qué es la corrupción el tema que domina la opinión pública y tiene que ver precisamente, especulamos, digamos, hipotetizamos que tiene que ver con las posibilidades que tienen esos segmentos de la sociedad de instalar sus principales preocupaciones en la agenda de discusión. Hemos encontrado también, por ejemplo, que el apoyo a la democracia, pensando en eso que me has dicho, Alexandra, es más bajo, es alarmantemente bajo entre la juventud. Los jóvenes creen menos en la democracia que las personas que tenemos 50 años o más. Eso también hay que tomarlo en cuenta para las elecciones de 2024 y nos hemos encontrado que, ya John lo adelantaba, que el apoyo a la democracia está fuertemente asociado con las personas que piensan que el desempleo y la pobreza son el principal problema del país y no está estadísticamente asociado con quienes piensan que la corrupción es el principal problema del país. Entonces yo creo que eso nos plantea un panorama para el 2024 en el que tenemos que tener mucho cuidado con la elección que vamos a hacer porque la desesperación con algunos problemas que son importantes y que hay que atender nos podría llevar a tomar vías de solución que realmente no son soluciones, sino que nos van a crear otros problemas. ¿Y sienten ustedes con este estudio que la gente entiende que si bien es cierto el problema del desempleo y el problema económico y de salud es el principal problema, si no resolvemos la corrupción tampoco vamos a resolver eso, o que la corrupción les está robando, nos está robando a todos esos derechos también? Precisamente esa es una de las cosas que decimos en el informe. O sea, hay que tener en cuenta que esto no es un fenómeno solamente panameño. O sea, cuando la situación económica regional desmejoró, la población comenzó a buscar explicaciones de qué era lo que estaba pasando. Y una de esas explicaciones, la primordial en todo el continente, es que los recursos que no tenemos ahora se están yendo a través se están yendo por el caño de la gran corrupción. Eso la buena parte de la población lo entiende, pero lo que nosotros podríamos estar proponiendo con este informe es que eso es importante, sí, eso es muy importante, pero es una explicación parcial. Hay otras explicaciones que tomar en cuenta que tienen que ver con la desigualdad, con el desempleo, y, por ejemplo, y no con la debilidad de las instituciones, con la provisión de servicios básicos y no solamente con la corrupción. Este informe que presentan Claro. ustedes esta tarde debe servir de algo, debe llegarle a quienes les tiene que llegar para la toma de decisiones. Hablemos un poco de esa Sí, expectativa que mira, tienen sí, ustedes. lo primero es, yo creo que nosotros estamos presentando esta información que necesita traducción. Bueno, es un informe amigable, se puede leer, pero necesitamos ayuda de traducción y por eso es importante entrevistas como esta, Alexandra, en la que tú nos ayudas a traducir para la población el informe. Pero también lo vamos a presentar, lo vamos a estar presentando en instituciones, en gremios de empresarios, en sindicatos. Ojalá hay buenas posibilidades de presentarlo en la Asamblea Nacional. Los comentaristas de hoy también nos ayudan a traducir. Todos los actores van a tener una lectura distinta de esta información. Y en el CIEPS, y esto se lo digo a todas las personas que nos están escuchando, estamos con toda la disposición de visitarles y trabajar con ustedes en la presentación y en la traducción de estos datos. Todos lo pueden utilizar. A partir de las 6 de la tarde de hoy, el informe va a estar publicado en nuestra página web, cieps.org.pa, y de allí en adelante lo que esperamos es que todos los actores y las personas se apropien de esta información que es para la sociedad panameña. John, ¿querías agregar algo? Sí, no, yo creo que otra de las líneas de investigación que está aportando, en concreto desde mi compañero Sergio García Rendón, es resignificar la idea de corrupción. Quizás a veces tenemos una idea de la corrupción y la corrupción es algo como más amplio, ¿no? En este sentido, también nosotros en nuestros estudios vemos que está fuertemente vinculado a la idea de lo público, ¿no? La idea esta de un espacio
común donde todos deberíamos tener a los mismos cubiertos una serie de bienes y servicios básicos, porque es algo parte del consenso, ¿no? de constitucional y de los propios procesos de construcción democrática. Es cuando quiebra ese consenso, cuando no se están satisfaciendo algunas de las necesidades básicas de algunos sectores sociales, creemos que quiebra esa idea de lo público. Y la gente entiende lo público como algo turnista. ¿En qué sentido? Voy a esperar a que me lleguen los míos y cuando lleguen los míos me llegará mi parte del pastel y se satisface aquellas necesidades que no han sido satisfechas en el pasado. Entonces, un círculo si vicioso, queremos, entonces. Claro, pero no podemos olvidar de tener esta perspectiva un poquito más angular e ir a esos elementos así más de raíz, la construcción de lo público. Tenemos que intentar fortalecer esta idea porque si lo público es lo que unos días es de unos y otros días es de otros, pues por muchas medidas de transparencia, de dilación, de lo que queramos, esto no se va a solucionar. Entonces no es algo que va a poder solucionar un determinado actor político, social, sino es algo que tiene que ser transversal y es esta idea de construir lo público como algo común, ¿no? Bueno, la invitación entonces para que asistan los oyentes hoy a las 6 de la tarde al anfiteatro del Parque Urraca a la presentación de este informe. Harry, los minutos finales para la invitación. Bueno, les esperamos a todos y a todas en esta presentación. Como decía, es un informe que hacemos para la sociedad panameña y esperamos que de ahora en adelante empiece la discusión de la manera que lo hemos tenido hoy en Radio Panamá contigo, Alexandra. Bienvenidos todos a la presentación. Gracias por estar aquí esta mañana y darnos esta primicia, este adelanto de lo que tendremos esta tarde. Gracias, Harry Brown, director del CIEPS, John Subinas, investigador y sociólogo que ha participado en este interesante estudio, y a buscarlo. El que no pueda asistir, que lo busque en la página web y que lo lea entonces. Así es. Muchísimas gracias. 8:01 de la mañana. Seguimos con más aquí en Radio Panamá. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia. Corresponsales. Tenemos que ir hasta Veraguas a esta hora. María Fajardo nos acompaña. María. En la provincia de Veraguas se resalta la baja significativa que han tenido los casos COVID en las últimas semanas. El epidemiólogo del MINSA, Ricardo Chon, habla de estas estadísticas. Hemos tenido definitivamente sus altas y bajas con las diferentes olas que hemos manejado a nivel de la provincia. En estos momentos... Ale, ¿me puedes mandar el contacto internacional que no lo tengo? 159 casos activos al día de hoy, de los cuales 95 son del distrito de Santiago, 21 del distrito de Atalaya y el resto de los distritos tienen menos de 7 casos. El distrito de Mariato, que en estos momentos no tiene casos reportados.